No se puede hablar de metal si no se habla de Black Sabbath, los padrinos del metal. ¿Cómo pudo un grupo de hombres darle sentido a un género? ¿Y cómo pueden seguir vigentes durante casi 50 años? Acompáñanos a hablar de 10 cosas que no sabías sobre Black Sabbath. Comencemos. Nacido en febrero de 1948, Anthony Frank Iommi nació en Birmingham, Inglaterra. Él creció en una época que recién dejaba atrás la Segunda Guerra Mundial. Era un lugar cambiante, que durante las próximas décadas fue reconstruyéndose. Y no solo Birmingham, Reino Unido entero se había convertido en un centro de cambio social que influenciaría a todo el mundo. Sin embargo, Iommi no vivía particularmente en el estrato mejor acomodado. Desde pequeño tuvo que aprender a defenderse. Esto lo supo de la peor manera, cuando una vez, siendo perseguido a los 8 años, fue empujado con fuerza, provocándole una cicatriz en la cara que le provocaría el apodo de Scarface. Esto causaría que posteriormente se dejara el bigote para ocultar esta cicatriz. Desde muy joven aprendió artes marciales y box para poder defenderse en su escuela y barrio. Desde su estancia en la escuela Birchfield Road School conoció a John Michael Osborne, que desde la escuela primaria ya era conocido como Ozzy. A la edad de 14 años, supo que quería ser estrella de rock al escuchar She Loves You de los Beatles. Por su lado, Iommi era fan de The Shadows. Inicialmente, Tony Iommi quería aprender a tocar la batería, pero dado que era muy ruidosa, decidió aprender a tocar guitarra. Cabe aclarar que hasta el día de hoy lo hace con la mano izquierda, haciéndolo uno de los icónicos guitarristas zurdos de la historia. Pero Tony y Ozzy tendrían pocas oportunidades de salir adelante en la vida y se dedicarían a trabajar en fábricas. Sin embargo, eso no significó que ellos dejarían sus sueños de lado. Ozzy se unió junto con Geezer Butler en una banda. Por su lado, Tony Iommi se unió a Bill Ward en una agrupación llamada Mythology. A la par, Iommi llegó a trabajar de plomero, de vendedor y laboró en varias fábricas. Desgraciadamente, en un trabajo en una fábrica que cortaba metal, Tony sufrió un accidente que le cortó la punta de 2 de sus dedos de la mano derecha. El hecho deprimió tanto a Tommy que por su cabeza cruzaba la idea de dejar de tocar la guitarra para siempre. Un amigo de la fábrica le pasó un disco para animar a Iommi. A pareció agradarle el disco, pero no se sentía con ánimos de escuchar a alguien más tocando la guitarra. Se oía bien, pero ahora no había manera en que él pudiera hacer lo que hacía ese tipo. ¿Sabes? Ese sujeto toca con solo 2 dedos en el diapasón, debido a un accidente que tuvo en un incendio. Me quedé totalmente sorprendido con esa revelación, recuerda Tony Iommi. De repente, me quedé totalmente inspirado para empezar de nuevo a aprender guitarra. Lo más fácil hubiera sido que Iommi cambiara de mano para tocar con mayor facilidad. Sin embargo, con plástico fundido de un par de botellas, Tony se creó a sí mismo unas prótesis. Pero esto le causó algunos problemas para sentir y doblar las cuerdas, por lo que empezó a utilizar cuerdas de banjo que eran mucho más delgadas que las cuerdas usuales de guitarra. Para muchos, este desafortunado acto causó incluso que Tony creara un estilo único para el futuro, pero hasta el día de hoy, Tony dice que preferiría tener los dedos completos. En fin, Tony y Bill Ward disolverían su antigua banda y se unirían con Ozzy y Geezer Butler en 1968. Ellos querían todo menos una vida de esclavitud en una fábrica. Inicialmente, la agrupación que formarían se llamaría Polka Talk Blues Band. Posteriormente, cambiaron el nombre a Earth. Sin embargo, de manera repentina, Iommi los abandonó para formar parte de Jethro Tull, incluso teniendo una aparición en un show de televisión. Pero Iommi se sentía poco satisfecho con la dirección que tomaba Jethro Tull, por lo que regresó con Earth. Al ver que ya existía otra banda llamada Earth, buscaron un nuevo nombre. En un cine cercano se proyectaba la cinta Black Sabbath, estelarizada por Boris Karloff. A Geezer Butler le pareció llamativo cómo la gente hacía fila para entrar a ver una cinta de terror. Tony pensó que si la gente pagaba por ser asustada, debían crear música que diera miedo, por lo que decidieron incorporar el concepto del terror a su música, creando la canción llamada Black Sabbath. Geezer y Ozzy buscaban crear lo mismo que los espectadores de cine buscaban al ir a ver una cinta de ese género. Con eso en mente, nació esta canción, con una inspiración también de una visión que Geezer tuvo de una silueta oscura al pie de su cama. Usando el llamado intervalo del diablo, prohibido en cierto tiempo por la iglesia en eras antiguas, con este tritono y un paso lento y oscuro, para muchos se dio la creación de un género por completo nuevo. Inspirados en esta nueva canción, Geezer, Bill, Tony y Ozzy decidieron llamar a su banda Black Sabbath. Un año después de haberse consolidado como Black Sabbath, la banda firmó pronto con una disquera y sacaron un single llamado Evil Woman, un cover de la banda Crow. En ese mismo año aparecieron en Top Gear, un programa de TV inglés que ayudó a lanzarlos a la fama. Poco después, tuvieron la oportunidad de grabar su primer álbum. Solo tenían 2 días para hacerlo, por lo que tocaron en vivo totalmente.
Y en 1970, en un viernes 13, claro, no podía ser en otro día, se estrenó Black Sabbath por Black Sabbath. Este llegó al número 8 en Reino Unido y reeditado por Warner Brothers se estrenaría en Estados Unidos, llegando al número 23 de la lista Billboard. A pesar de su éxito, mucha gente no parecía agradarle Black Sabbath. Los críticos no entendían la música y algunos grupos religiosos repudiaban el supuesto satanismo que representaban. Pero como dicen, no hay buena o mala publicidad. Pronto, la banda llegó a tener un éxito enorme y decidieron sacar un álbum unos pocos meses después del primero. Este álbum sería el más exitoso para ellos, con canciones como War Pigs, Iron Man y claro, Paranoid, canción que le daría el título al álbum y que llegó al cuarto puesto en Reino Unido. Curiosamente, la canción Paranoid no iba a aparecer en el disco, pero aún faltaba un track para completar el álbum, por lo que usaron uno de los riffs de Iommi para crear la icónica Paranoid, que fue creada en solo 25 minutos. Pero aún, con un éxito latente en Estados Unidos con el álbum Black Sabbath, el estreno de Paranoid en América tuvo que esperar hasta 1971. Claro, cuando este llegó, fue nuevamente un acierto para Black Sabbath. Sin apoyo de la radio, Paranoid vendió 4 millones de copias. Y aún más que el álbum anterior, Paranoid, para muchos, definiría las reglas del metal como género, mezclando aspectos de blues, pero con una guitarra llena de saturación que hoy conocemos simplemente como distorsión. Black Sabbath ayudó a otras bandas como Judas Priest y Motorhead a encontrar el sonido que buscaban. A la par, la banda en vivo era apabullante. Ozzy jamás dejaba de saltar de un lado a otro, y fue la sinceridad con que la banda tocaba que cautivó al mundo. No eran hombres pretendiendo ser rockeros, eran ellos mismos bajo los reflectores. Iommi fue uno de los primeros guitarristas en bajar un tono a la guitarra, lo que le daba más profundidad y cuerpo al sonido, según Iommi, aunque algunos creen que fue para aligerar el peso que los dedos y las prótesis de Iommi sufrían. De ahí en adelante, muchas bandas harían lo mismo hasta el día de hoy. Por su lado, Geezer tocaba el bajo de manera poco convencional, con incluso toques de jazz. Hoy por hoy es considerado uno de los mejores bajistas de la historia. Bill Ward, por su cuenta, habiendo crecido con grandes orquestas, ayudó en la batería a darle cuerpo a Sabbath. Pero con el éxito vino el repudio, tanto así que según los mismos integrantes nadie quería ir al backstage a conocerlos. La gente les tenía miedo, debido a que creían que verdaderamente eran satánicos. Amenazas de muerte llegaban cada semana para la banda. Una vez en un show, todo llegó a un extremo, cuando un hombre se subió al escenario con un cuchillo para asesinar a Tony. Afortunadamente, fue sometido antes de cumplir su cometido. En un buen sentido, el cuarteto había generado la suficiente fama y ventas para poder grabar un tercer álbum, Master of Reality. Aquí, Iommi bajó el tono de la guitarra un paso más, afinado en do, lo que causaba que el sonido fuera aún más envolvente y más oscuro. Con la fama y dinero, a Sabbath se le otorgó más tiempo en el estudio. Pero con esto también vinieron las drogas y los excesos. A pesar de eso, Black Sabbath produjo otro éxito comercial en Reino Unido y Estados Unidos. Aunque la banda se tomó un tiempo después de esto, regresaron en 1972 con Black Sabbath Volumen 4. Sin embargo, las cosas ya no funcionaban como antes. La concentración en la banda era más difícil de alcanzar. Las drogas se apoderaban de las sesiones, tanto así que este álbum originalmente fue llamado Snowblind, una de las canciones dentro del disco que hablaban sobre la adicción a la cocaína. Obviamente, la disquera no lo permitió, pero Black Sabbath agradeció en la contraportada a la compañía Coca-Cola por la ayuda. La dinámica en la banda era sencilla. Tony creaba los riffs, Geezer escribía las letras y le daba acompañamiento con el bajo, Bill le daba cuerpo a la canción y Ozzy creaba la melodía de la voz. En septiembre de 1972 se lanzó Black Sabbath Volumen 4, que vendió 1 millón de copias en Estados Unidos, consolidando aún más su éxito. Poco después de acabar el tour para promocionar el Volumen 4, regresaron al estudio una vez más. Aún así, las drogas afectaron completamente la creatividad del grupo. Para Tony Iommi, a veces era más que difícil, ya que sentía que todo el peso recaía sobre él. En sus propias palabras, si yo no salía con algo, nadie hacía nada. Aunque para el mismo Ozzy, eso hacía un poco de sentido, porque según él, Tony podía levantar la guitarra, tocar un riff, y tú decías, ahora sí no debe de tener nada, no puede mejorar eso. Te ha puesto $1 billón. Entonces, él salía con otro riff que te dejaba con la boca abierta. Ellos habían mudado a Los Ángeles y habían rentado una mansión en Bel Air para crear el nuevo álbum. Pero tener un tazón de cocaína en la sala, al puro estilo de Scarface, y el aire de Bel Air parecía no ser la mejor inspiración, ya que en una ocasión, Ozzy, en un error, presionó un botón dentro de la mansión que servía para llamar a la policía, lo que causó su pronta llegada. Como resultado, tenías a un Ozzy desquiciado, tratando de tirar todos los narcóticos por el WC. Para su fortuna, la policía no lo registró, pero los cuatro decidieron que era mejor regresar a Inglaterra, donde rentaron un castillo para ensayar.
Allí, en uno de los calabozos, la inspiración resurgió. Lanzando Sabbath Bloody Sabbath, la banda hizo un gran regreso, que esta vez, al contrario del pasado, logró captar buenas reseñas de los críticos. La banda había evolucionado y había incorporado más sonidos en el estudio, desde sintetizadores hasta algunas cuerdas. Claro, ese álbum también se convirtió en disco platino para Sabbath. Pero las cosas irían de bajada a partir de ahí. En una de sus giras, demandaron a sus managers debido a que les pagaban muy poco por concierto. Esta demanda no procedió y Black Sabbath tuvo que salir en una extenuante gira para subsistir tras varios grandes desfalcos. 3 álbumes llegaron después de eso: Sabotage, Technical Ecstasy y Never Say Die. Ninguno de ellos llegó a la fama de sus anteriores álbumes, y anímicamente la banda comenzaba a resquebrajarse. Las drogas hicieron mella, especialmente en Ozzy. Le costaba llegar arriba del escenario cada noche, pero Never Say Die se estrenó en el 10º aniversario de Black Sabbath, por lo que salieron de gira con un grupo telonero que comenzaba a llamar la atención, un tal Van Halen. Sin embargo, aunque parecía ser un gran trato, la gente empezó a prestarle más atención a Van Halen que al mismo Sabbath. Incluso su misma disquera parecía prestarle más atención a Van Halen. Todo llegó a un extremo cuando Ozzy se fue 4 días. 4 días de perdición que hicieron que Ozzy se extraviara sin que nadie lo pudiera encontrar, justo antes de un show. Incluso la policía lo buscaba ya que pensaban que lo habían secuestrado. Pero no, Ozzy estaba drogadísimo en un hotel mientras la banda tuvo que cancelar el show. Después de eso, Tony, Bill y Geezer sabían que tenían que cambiar algo si querían seguir adelante. En 1979, Ozzy fue despedido de Black Sabbath. Poco después, Sharon, la hija de su nuevo manager y la que después se convertiría en esposa de Ozzy, les recomendó a los 3 miembros restantes a Ronnie James Dio, vocalista de Rainbow. Ozzy quedaría sumido en una espiral de drogas y depresión que, no se preocupen, haremos todo un video para hablar de él y su resurgimiento. Pero mientras tanto, enfoquémonos en Dio, que finalmente llegaría a Black Sabbath. Ronnie James, tu papá Dio, llegó para cambiarle completamente la cara a Sabbath. Ozzy cantaba a la par del riff, Dio cantaba a través de los riffs, recuerda Tony. Después de un poco de tiempo, la banda se acomodó y encontró una nueva forma. En 1980, lanzando Heaven and Hell. Ozzy era un gran showman, pero Dio era un gran cantante, y con este nuevo álbum, la banda regresó a un nuevo éxito. Pero en agosto de ese mismo año, Bill Ward renunció. Dijo que no podía soportar estar en el escenario sin Ozzy. Lo cierto es que las drogas también lo habían afectado severamente. Con un integrante menos, Dio, Tony y Geezer se encerraron una vez más en el estudio para producir Mob Rules, que siguió un buen curso musicalmente para la banda. Pero tras grabar un álbum en vivo llamado Live Evil, la banda perdería a Dio, debido a que Dio no estaba satisfecho con la mezcla del álbum. La banda lo inculpó de irrumpir en el estudio y alterar la mezcla. Esto hizo que Dio renunciara en 1982 para formar su propia banda. Pero al igual que en el caso de Ozzy, ya habrá tiempo para hablar de este gran hombre de manera más detallada en otro momento. Por ahora, sigámonos enfocando en Sabbath. Geezer y Tony buscaban nuevamente un reemplazo y parecía casi natural incorporar a Ian Gillan, ex vocalista de la legendaria banda Deep Purple. Ian había tenido un pasado similar a ellos y nadie dudaba que era un excelente cantante. Con él lanzaron Born Again. Aun cuando el álbum parecía mostrar algo interesante, los fans y críticos no estaban seguros si esto seguía siendo Black Sabbath. Cabe decir que ni siquiera los mismos integrantes querían sacarlo bajo el nombre de Black Sabbath, pero la productora Warner les dijo que ellos no tenían decisión en eso. A pesar de los baches, el disco no fue un fracaso en ventas. Tras algunos tours, Ian regresó a Deep Purple y Geezer renunció también, mientras Tony y Sabbath quedaron en el limbo. Para fortuna de los fans, en 1985, Bob Geldof en Live Aid logró hacer que Ozzy y Bill Ward se reunieran con Geezer y Tony para tocar 3 canciones. No fue la mejor presentación según ellos mismos, pero los fans estaban felices de ver que no había rencor entre ellos. Aún así, esto no significaba una reunión para Sabbath. Tony regresó al estudio con la idea de tener a varios vocalistas invitados como Rob Halford, Glenn Hughes e incluso el mismo Ronnie James Dio en el álbum Seven Star. Sin embargo, todo se complicó demasiado para lograr eso. Finalmente, casi como un disco solista, Tony Iommi lanzó Seven Star, solo con Glenn Hughes como vocalista. A pesar de querer nuevamente quitar el nombre de Black Sabbath, la productora Warner se rehusó. Lo mejor que pudieron hacer es ponerle Black Sabbath featuring Tony Iommi. Para el manager, Don Arden, todo hubiera sido mejor aceptado si hubieran quitado el nombre de Black Sabbath. Para muchos hoy en día, el álbum suena a todo menos a Black Sabbath, pero muchos concuerdan en que es un disco incomprendido, ya que no es para nada malo. Para el cantante Glenn Hughes, era ridículo usar el nombre de Black Sabbath,
Según él, era como si James Brown cantara en Metallica. De aquí en adelante, la banda quedaría muy mal parada con una lista interminable de miembros y varios álbumes olvidables. Todo parecía desdibujarse bastante para Iommi, quien permanecía como el único miembro original. Sería hasta que Geezer Butler se uniría con Dio en 1990 para tocar Neon Nights en una presentación en vivo. Ahí resurgió la idea de recuperar la vieja forma de Black Sabbath, por lo que se la presentaron a Tony. Iommi despidió a todos los miembros de ese momento de Black Sabbath, cuestión de la que dice haberse arrepentido años después, pero en ese instante creyó que regresar con Geezer y Dio parecía la mejor idea. Aunque les costó bastante trabajo y $1 millón producirlo, Black Sabbath regresó con The Humanizer en 1992. Un mediano éxito para Sabbath. La banda se lanzó en una gira para promocionar el álbum, pero en cierto punto se planeó que Black Sabbath habría un concierto para Ozzy Osbourne, a lo que Dio dijo: "Lo siento, tengo un poco más de orgullo que eso". Para Dio, eso significaba que ellos se reunirían y probablemente lo tirarían a él como papel usado, y antes de que lo hicieran, Dio renunció. Lo cierto es que pasaron 2 álbumes y la adición del desechado vocalista Tony Martin para que la alineación original se reconfigurara, pero así llegó en 1997, como el mismo Dio lo previó unos cuantos años atrás. Ozzy, Geezer, Tony y Bill se reunieron en una macro gira que los mostró en una de sus mejores formas. Aunque intentaron grabar un nuevo álbum juntos con el legendario productor Rick Rubin, las condiciones no se dieron. Ozzy estaba en un punto muy alto de su carrera y bueno, la penosa serie The Osbournes estaba al aire en MTV, por lo que Ozzy tenía poco tiempo para grabar el álbum con Sabbath. Llegó el nuevo milenio y en 2007 se lanzó un disco recopilatorio llamado The Dio Years, con lo mejor del cantante con la agrupación. Esta recopilación tuvo tan buena aceptación en ventas que Dio y Tony decidieron reunirse una vez más. Pero este nuevo siglo había visto el poder de las disqueras caer. Una nueva oportunidad de crear música y giras sin compromiso eran algo que Black Sabbath habían ganado, por lo que se formó Heaven and Hell, una banda que no tocaba nada del material de Ozzy en sus años con Sabbath, y que incluso se embarcó en hacer todo un álbum propio en 2009 llamado The Devil You Know. Este año, Ozzy demandó a Tony por el apropiamiento indebido de Black Sabbath. Iommi estableció que durante 41 años él había sido el único miembro en la banda que había permanecido, pero Ozzy Sharon quería un mejor trato. Creó un 50% de la propiedad de Black Sabbath. Entre esta demanda, en 2009, Ronnie James Dio perdió la batalla contra el cáncer de estómago. Con 67 años, el gran cantante con su muerte cambió radicalmente la prioridad de todos los integrantes y ex-integrantes de Sabbath. La demanda entre Tony y Ozzy terminó. En 2011, Geezer, Tony y Ozzy anunciaron su regreso como Black Sabbath, pero las desgracias no acabarían ahí. Iommi fue diagnosticado con linfoma, un tipo de cáncer. La gira de reunión fue pospuesta, pero parecía que aún era la última para Tony. Después de una complicada recuperación, Tony recobró la forma para tocar en vivo, y en febrero de 2012 se reunieron en su natal Birmingham. En 2013, la banda anunció posiblemente el último álbum de sus carreras, 13. Como si no hubiera pasado un año, como si estos hombres parecieran no envejecer, lanzaron 13, un álbum que recordaba los mejores tiempos de Sabbath. Y aún rozando los 70 años, la banda permanecía implacable sobre el escenario. Bill Ward es el único miembro que no se añadió a la reunión debido a que, según él, el pastel no estaba bien dividido entre todos. Mientras escuchas estas palabras, en 2017, la banda espera cerrar su gira The End este febrero, que pondrá fin a su carrera sobre los escenarios, en ningún otro lugar que en Birmingham, el lugar que los vio nacer. Tony aún lucha contra el cáncer y los problemas de salud, pero no descarta algún material de estudio, aunque duda que otra gira se vuelva a dar. Iniciando su último álbum con The End of the Beginning o El Inicio del Fin, Sabbath mira el fin del camino con orgullo, con la mira en alto. A pesar de todos los baches y tonterías que se hayan podido dar entre ellos, sobre el escenario saben que no hay nada entre la audiencia y ellos. Sobre el escenario, Black Sabbath es una banda honesta, sin glamour, sin parafernalia ridícula. No se necesita un doble pedal ni un solo velocista para ser pesado. Con una de las carreras más sólidas y prolíficas, Black Sabbath es una estrella oscura en el firmamento en la historia de la música, que nos mirará por siempre desde arriba. Hola amigos de BCX, gracias por ver este video y les recuerdo que se suscriban si les gusta este canal de BCX y también les recuerdo que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Facebook y en mi Twitter personal. Los links para estas páginas están en la descripción del video. Nos vemos en la próxima.